En el corazón del antiguo imperio de los incas, a escasos kilómetros de la capital Cusco, se despliega un enigma que, aunque modesto en dimensiones, reviste una importancia que trasciende el espacio y el tiempo. Enco Chico, cuyo nombre proviene del quechua y puede traducirse como laberinto o enredo, constituye un santuario tallado en la roca viva. Un recinto sagrado donde la piedra se convierte en la lengua silenciosa de la cosmovisión incaica. Aquí, la naturaleza y el espíritu se entrelazan en un diálogo profundo, reflejando la concepción andina del mundo como un tejido de relaciones vivas entre el hombre, el cosmos y los elementos. No es un sitio grandioso ni ostentoso, pero su valor reside en la riqueza simbólica y ritual que alberga. La investigación arqueológica ha confirmado que Enco Chico formó parte de una red de centros ceremoniales vinculados a la ciudad de Cusco. Distribuidos estratégicamente para fortalecer el poder espiritual y político del Tawantinsuyo. A diferencia de la monumentalidad de Sacsayhuamán o Machu Picchu, Enco Chico ofrece una experiencia diferente, la invitación a adentrarse en los misterios de la piedra, en sus formas laberínticas y canales ocultos. En el flujo invisible de energías que aún resuenan entre sus paredes. Los incas, maestros constructores y astrónomos, comprendían que cada espacio sagrado debía cumplir una función múltiple, servir de escenario para rituales, marcar eventos astronómicos y reflejar la estructura del universo. En este sentido, Enco Chico no solo fue un santuario, sino también un observatorio, un mapa tridimensional donde la naturaleza era interpretada, canalizada y celebrada. La topografía que rodea el santuario, el curso de sus aguas y la orientación de sus pasadizos confirman la integración de conocimiento técnico con una profunda espiritualidad. Este enclave representa, por tanto, un testimonio vivo de la cultura inca, un espacio que resume en sus piedras la historia de un pueblo que se reconocía en la tierra y en el cosmos.
Pero su importancia no se limita a tiempos remotos. La continuidad de las tradiciones andinas y la reverencia actual hacia estos sitios hablan de un legado cultural que perdura y se renueva, convirtiendo a Enco Chico en un puente entre el pasado ancestral y el presente vivo. Lo que hace de Enco Chico un lugar único es, sin duda, su arquitectura tallada directamente en la roca madre. A primera vista, se percibe un laberinto de cámaras, pasadizos y nichos que parecen confundir al visitante, invitándolo a un recorrido no solo físico sino también espiritual. Cada canal, cada hueco, está diseñado para cumplir una función específica dentro del ritual y la cosmovisión inca. Los canales tallados son quizá el elemento más significativo, pues permitían la circulación de líquidos sagrados, agua, chicha o sangre de las ofrendas, que en las ceremonias representaban el flujo de la vida y el contacto con las fuerzas invisibles. La música del agua corriendo por estos conductos se convierte en un lenguaje simbólico, un llamado a la armonía y a la renovación constante. Estos líquidos, depositados en cuencos o reservorios, eran ofrecidos a las deidades y a los apus, los espíritus de las montañas que dominan el paisaje andino. La presencia de cámaras oscuras y nichos profundos que evocan el mundo subterráneo o Ucupacha es también central en el simbolismo del santuario. En la cosmovisión andina, el mundo está dividido en tres planos: Anampacha, el mundo celestial; Caipacha, el mundo terrenal; y Ucupacha, el inframundo o mundo de los muertos. Enco Chico refleja esta estructura en su arquitectura, permitiendo a los iniciados en los ritos acceder a estas diferentes dimensiones mediante un recorrido simbólico en la piedra.
Además de su función espiritual, Enco Chico servía como lugar de purificación. Se cree que los sacerdotes y nobles incas realizaban aquí rituales para limpiar cuerpo y espíritu, preparando a los participantes para ceremonias mayores o para eventos importantes del ciclo agrícola y político. La combinación de agua, luz, sombra y espacio cerrado creaba un ambiente propicio para la meditación y la comunión con lo divino. Enco Chico no puede entenderse plenamente sin reconocer que para los incas cada piedra, cada forma tallada, era un símbolo cargado de significado, una manifestación tangible de su cosmovisión ancestral. El espacio sagrado no solo representaba un sitio físico, sino un microcosmos, un reflejo del orden cósmico que regía la existencia. En este sentido, la estructura laberíntica del santuario representa el viaje del alma, el tránsito por los diferentes planos del universo andino. Los arqueólogos y antropólogos han interpretado que las cámaras y túneles de Enco Chico facilitaban una experiencia sensorial y espiritual para los iniciados. Al avanzar por estos pasajes, la persona se enfrentaba a cambios de luz, sonido y espacio, creando una atmósfera propicia para la meditación, la purificación y la transformación interior. Este recorrido físico se convierte así en un ritual simbólico, una metáfora del viaje del ser humano hacia el conocimiento sagrado. Además, los canales tallados en la roca permitían la circulación de líquidos que eran más que simples elementos materiales. El agua, en la cosmovisión andina, es un ser vivo, un elemento con poder espiritual que conecta el mundo de los humanos con el de los dioses y los ancestros. La circulación del agua dentro de Enco Chico recreaba, en miniatura, el flujo de la vida y la energía cósmica, permitiendo a los participantes conectar con estas fuerzas a través de la experiencia directa. Este aspecto ritual tiene una dimensión colectiva y política. Los rituales realizados en Enco Chico no eran solo actos privados de fe, sino que fortalecían la legitimidad del poder incaico. Al demostrar dominio sobre la naturaleza y las fuerzas sobrenaturales, los gobernantes aseguraban la cohesión social y la obediencia de sus súbditos. Por lo tanto, este santuario no solo era un lugar de culto, sino un espacio estratégico donde la espiritualidad se entrelazaba con el poder. Las investigaciones recientes también señalan que Enco Chico fue un lugar donde se practicaban ritos de sacrificio,
una evidencia que conecta la arquitectura con las prácticas religiosas más complejas del imperio. Estos sacrificios tenían un profundo sentido simbólico y no siempre implicaban la muerte violenta, sino la entrega ritual de elementos preciosos que aseguraban la continuidad del equilibrio cósmico y social. Los tallados, además de funcionales, expresan un arte simbólico que incorpora la dualidad, un principio esencial en la cosmovisión andina. Las formas sinuosas que parecen serpenteantes conviven con cortes rectos y precisos, reflejando la armonía entre fuerzas opuestas, el caos y el orden, la vida y la muerte, la oscuridad y la luz. Esta dualidad, lejos de ser contradictoria, es vista como una complementariedad que sostiene el equilibrio universal. Enco Chico no existió de manera aislada. Fue parte de una red estratégica de huacas y centros ceremoniales que orbitaban en torno a la ciudad del Cusco, corazón del Tavantinsuyo. En la lógica inca, cada uno de estos espacios formaba parte de un tejido complejo de líneas sagradas conocidas como seques, que conectaban física y simbólicamente a la capital imperial con su territorio espiritual. En ese mapa sacro, Enco Chico ocupaba una posición significativa, no solo por su proximidad al Coricancha, el Templo del Sol, sino por su integración con otros sitios como Sacsayhuamán, Tambomachay y Pucapucara. Desde una perspectiva geoespiritual, el paisaje andino no era un fondo pasivo, sino un actor activo en la vida ritual. Las montañas, los manantiales, las rocas y los valles eran considerados entidades vivas, dotadas de energía y conciencia. Enco Chico se ubica precisamente en un punto de confluencia entre el poder ritual de los apus circundantes y la energía telúrica de la Tierra. Esta ubicación no fue azarosa, los arquitectos y sabios incas supieron leer el terreno con una intuición y conocimiento que, aún hoy, fascina a ingenieros y científicos.
La alineación del santuario con ciertos puntos del horizonte, así como con otras estructuras rituales del entorno, sugiere que Enco Chico también cumplía funciones astronómicas. Durante los solsticios o equinoccios, la luz solar entra de forma precisa en algunas cavidades, marcando momentos clave del calendario agrícola y ceremonial. Este tipo de observación no era simplemente técnica, sino una forma de diálogo con el cosmos, de sincronización del tiempo humano con el tiempo sagrado. En esta interacción permanente con la naturaleza, Enco Chico se convierte en un mediador entre lo terrenal y lo divino. La roca tallada deja de ser un objeto inerte para convertirse en un cuerpo con alma, capaz de canalizar las fuerzas invisibles que gobiernan el universo. Así, quienes participaban en los rituales no solo observaban la naturaleza, sino que se fundían con ella, formando parte de un entramado espiritual que envolvía todo el Tabantinsuyo. Este modo de entender el territorio, que integra el conocimiento práctico con la dimensión simbólica, es uno de los legados más potentes de la civilización andina. En Enco Chico se materializa esta sabiduría, permitiéndonos vislumbrar una manera diferente de estar en el mundo, una forma de vida en la que la armonía con el entorno no es una opción estética o ética, sino una necesidad vital y espiritual. La historia de Enco Chico no terminó con la caída del imperio inca. A pesar de la colonización, la evangelización y el intento sistemático de erradicar las creencias originarias, este santuario siguió vivo en la memoria de los pueblos andinos. Muchos rituales fueron camuflados, reinterpretados o trasladados a fechas cristianas, pero conservaron su esencia ancestral. Así, el culto a la tierra, al agua y a las montañas encontró nuevas formas de expresión, permitiendo que el espíritu de Enco Chico sobreviviera bajo capas de silencio y resistencia. Hoy, las comunidades cercanas aún sienten una conexión profunda con este lugar. Para muchos campesinos, pastores y sabios andinos, Enco Chico no es una ruina muerta, sino una huaca viva, un espacio que sigue respirando y comunicándose con quienes saben escuchar. Durante fechas clave del calendario agrícola o festivo, algunas personas acuden en silencio a ofrecer hojas de coca, flores o agua, manteniendo viva una tradición milenaria que no necesita testigos para reafirmarse. Desde el campo académico, Enco Chico representa un reto constante.
Aunque se ha avanzado en su estudio, aún quedan muchas preguntas sin responder. ¿Qué papel exacto cumplía en el sistema ceremonial inca? ¿Qué significados simbólicos encierran sus formas más crípticas? ¿Cómo se transmitía el conocimiento para interpretar correctamente estos espacios? Las respuestas, posiblemente, no se encuentren solo en los métodos científicos, sino también en el diálogo con los portadores actuales de la memoria ancestral. En tiempos de crisis climática, de fragmentación social y de pérdida de sentido, Enco Chico ofrece lecciones profundas. Su concepción del espacio como organismo vivo, su respeto por los ciclos naturales y su forma de integrar ciencia, arte y espiritualidad nos invitan a repensar nuestra relación con el mundo. Más allá de su valor patrimonial, este santuario es un espejo que devuelve preguntas esenciales sobre nuestra identidad, nuestra historia y nuestro futuro. Der ist eigentlich euer. Froschmütze. A diferencia de Enco Chico, cuya escala íntima invita a la introspección personal, Enco Grande es una declaración de poder espiritual en formato monumental. Una roca ciclópea que se impone sobre el paisaje andino no solo por su tamaño, sino por el lenguaje secreto que grita desde cada corte, cada hendidura, cada canal serpenteante. Vista desde lo alto, la formación parece una criatura mítica, un códice mineral cuyas páginas han sido esculpidas no solo con herramientas, sino con creencias, con ceremonias y con siglos de observación cósmica. La roca principal, que se yergue como un altar abierto al cielo, fue moldeada minuciosamente para dar forma a símbolos y figuras que aún hoy provocan debate entre arqueólogos, historiadores y sabios andinos. Algunos creen ver en ella una gigantesca representación de un felino, posiblemente un puma, animal sagrado que simboliza el Caipacha, el mundo terrenal.
Otros advierten una serpiente abstracta, o incluso el perfil de una deidad vigilante que contempla eternamente los caminos que conducen al Cusco. La experiencia de recorrer Enco Grande no se limita a la contemplación pasiva. El visitante, al ascender por sus estrechos escalones y recorrer sus plataformas irregulares, entra en una coreografía diseñada para alterar la percepción. La estructura misma parece desafiar la linealidad del tiempo. Se sube para descender, se desciende para hallar lo oculto, se entra en la roca para salir hacia la luz. Todo en Enco Grande parece estar dispuesto para generar un estado liminal, un tránsito entre mundos, entre planos de existencia. Al ingresar en la cámara subterránea, tallada directamente en el interior de la piedra, el silencio adquiere una densidad casi líquida. Esta cámara, en forma de bóveda natural, guarda una mesa de piedra pulida que ha sido interpretada como altar, como mesa de sacrificios, como mesa ritual o incluso como una representación del Anam Pacha, el mundo superior. En este espacio cerrado, la atmósfera se espesa. El aire, la piedra y la sombra se entrelazan en una experiencia sensorial que recuerda el útero de la tierra. Allí, las ceremonias probablemente involucraban el uso de fuego, líquidos sagrados y sonidos generados por instrumentos rituales, generando un entorno multisensorial que activaba la percepción espiritual. Aquel recinto subterráneo labrado con precisión matemática, no solo revela la maestría técnica de los antiguos arquitectos andinos, sino también su comprensión filosófica del espacio, del tiempo y del cuerpo humano. Acérquense un poco más, por favor. Pasen todos mis amigos, por favor. Adelante, chicos. Adelante, mis amigos. Adelante, adelante. Pasen todos, por favor, chicos. Vengan, mis amigos, vengan. El ambiente se siente frígido. Adelante. ¿Estamos todos ahora sí, chicos? ¿Hay alguien afuera? A ver. Ahora sí, otra vez. ¿Hay alguien afuera? Mis amigos, este lugar sagrado, este recinto ceremonial, fue dedicado en honor a la Madre Tierra. Observen este nicho, mis amigos. Esta sala, que los cronistas coloniales y los primeros arqueólogos confundieron con una cámara funeraria o un centro de sacrificios humanos, parece responder más a una lógica simbólica que a una función literal. En el pensamiento andino, todo lo existente, incluido el ser humano, está compuesto por energía en constante transformación.
Así, no se trata tanto de un lugar de muerte como de tránsito, donde los elementos vitales se reconfiguran en otros planos. Este tipo de espacios rituales, conocidos como usnu o como cámaras de paso, eran fundamentales para las ceremonias de iniciación. Quiero que todos toquen la mesa, vamos. Quiero que todos la toquen. Todos toquen la mesa, chicos. Toquen la mesa, exacto. En las cuales los aspirantes a determinados rangos espirituales o sociales eran guiados por maestros a través de un viaje que no era meramente físico, sino psicológico y cósmico. La mesa central, tallada directamente en el suelo pétreo, conserva una suavidad inusual, casi orgánica, que ha llevado a algunos estudiosos a sospechar que fue utilizada durante siglos. Su superficie está pulida por el tiempo, por el roce de las manos, por las ofrendas depositadas sobre ella, por los líquidos sagrados vertidos, ya sean agua, sangre, chicha o aceites. Como parte de un ritual cuyo significado escapa a los parámetros occidentales. Es probable que allí se consagraran hojas de coca, se realizaran baños de purificación, o incluso que se representaran actos simbólicos de nacimiento o renacimiento. En un universo en el que todo ciclo vital era sagrado, estos rituales eran formas de recrear la creación, no de mirar hacia la muerte sino de reafirmar el movimiento incesante de la vida. El recorrido por Enco Grande también incluye la exploración de pasajes tallados en ángulos inusuales, escaleras que no conducen a ninguna parte aparente. Plataformas que solo tienen sentido desde determinados puntos de observación. Esta aparente arbitrariedad es, en realidad, una manifestación de la lógica andina del Tinku, el encuentro entre opuestos. Nada en Enco es recto o directo porque la naturaleza, según los incas, no funciona en líneas rígidas, sino en curvas, en ciclos, en repeticiones que se adaptan al entorno. La arquitectura responde así a una intención de provocar en el visitante no solo admiración, sino transformación. Enco Grande no era contemplado, era vivido. El sacerdote, el noble o el sabio que se desplazaba por sus corredores estaba siguiendo un camino no solo hacia el interior de la roca, sino hacia el interior de sí mismo. Que dice la historia que este lugar posiblemente sirvió para hacer los pagos a la tierra o agradecimientos a la Pachamama, ¿no? ¿Cuántos tipos de agradecimientos o pagos a la tierra existen? Varios tipos. Pagos a la tierra para el negocio, pagos a la tierra para el estudio, pagos a la tierra para la salud, pagos a la tierra también para el trabajo.
Y también pagos a la tierra para que las personas que no tienen suerte en el amor hacen su pequeño paguito para los que disfrutan de pareja, ¿no? Hacen su pequeño paguito y al mes que viene hay 3, 4 personas. ¿Dónde hago mi pago? Sí, sí. Entonces, amigos, exactamente. Entonces, este lugar es Enco, que significa zigzagueante o laberinto. Esta roca que estamos observando aquí, ¿no? Pues ya destruida. Era un puma. Les comenté que el puma en ese entonces significaba poder, ¿verdad? Entonces fue destruido por los extirpadores. No se trata de un lugar aislado, sino de un nodo dentro de una red de poder espiritual que estructura todo el espacio imperial. Algunos estudiosos sugieren que los sacerdotes del Coricancha subían a este punto para realizar observaciones astronómicas y rituales solares. Otros sostienen que aquí se ejecutaban ceremonias secretas solo para los altos iniciados, lejos de la mirada de la población común. Lo cierto es que, a pesar de su actual estado de fragmentación arqueológica, Enco Grande sigue ejerciendo un poder magnético, difícil de explicar con palabras. Hay algo en su presencia pétrea que inquieta, que convoca, que impone silencio. Vamos avanzando por aquí, vamos a visitarla. Con cuidado las piedras no vayan a tropezar. La interpretación simbólica de Enco Grande no puede desligarse de su relación con los elementos y fuerzas de la naturaleza que rodean y atraviesan la cosmovisión andina. El agua, por ejemplo, tiene un rol protagónico, no solo en lo físico, sino en lo metafísico. Los canales que recorren la superficie del santuario no fueron esculpidos arbitrariamente, siguen trayectorias precisas, conectando puntos rituales y, en muchos casos, canalizando el líquido sagrado para que fluya desde lo alto hacia lo profundo, desde el Anam Pacha al Uku Pacha. Este movimiento vertical simboliza la circulación de la energía vital y espiritual, pero también permite la ejecución de ceremonias de purificación en las que el agua, al recorrer el cuerpo de la roca, arrastra simbólicamente las impurezas del alma, los males sociales, las enfermedades físicas o espirituales. También le decían en la época de los incas, el año nuevo azteca, ¿no? En el libro que tengo en el bus les voy a mostrar al final cómo sucede esto, qué es lo que se ve en la cabeza de ellos, ¿no? Muy bien, pasen por aquí. Algunos antropólogos señalan que este sistema hidráulico ritual pudo también cumplir funciones oraculares, permitiendo a los sacerdotes interpretar mensajes divinos a partir del comportamiento del agua al fluir. La tierra, como materia y como principio, está igualmente presente. Enco Grande es una roca viva, no una escultura añadida al paisaje, sino el mismo paisaje moldeado con conciencia. En esto radica una diferencia fundamental entre la arquitectura andina y la concepción occidental del monumento. Mientras que en Europa o en las culturas mediterráneas el edificio es algo que se impone sobre la naturaleza, en los Andes es la naturaleza la que se convierte en templo. La piedra no es cortada para alejarse de su origen, sino para intensificar su capacidad de contener energía. Este principio está presente en cada línea, cada curva, cada volumen de Enco Grande.
Sus formas no siguen patrones geométricos abstractos, sino que se adaptan al contorno natural, creando un conjunto orgánico en el que el límite entre lo hecho por el hombre y lo dado por la naturaleza se disuelve. Y luego tengan cuidado la cabeza. También está el fuego, aunque ausente en su manifestación material, presente en la memoria ritual. Según las crónicas tempranas, en algunos santuarios similares se mantenían encendidos fuegos ceremoniales durante las noches sagradas, utilizados para iluminar las ofrendas, para purificar con humo las intenciones. Para acompañar los cantos. En Enco Grande, los altares de piedra, las hornacinas y los espacios cerrados sugieren el uso del fuego como catalizador espiritual. Es probable que las llamas revelaran, en su movimiento danzante, formas esculpidas que solo podían verse bajo ciertas condiciones de luz, en un juego ritual donde el fuego no solo alumbraba, sino que revelaba lo oculto. Así, el fuego completaba la tríada junto al agua y la piedra, formando un sistema simbólico que actuaba sobre el cuerpo y la conciencia de quienes participaban en las ceremonias. Y finalmente está el aire, omnipresente, invisible, pero esencial. En Enco Grande, los ventisqueros y corrientes sutiles que se cuelan entre las hendiduras y pasajes parecen diseñados no por casualidad, sino por una sensibilidad acústica. Venga, mis amigos, venga. Sí, el ambiente se siente frígido. Adelante, ¿estamos todos ahora sí, chicos? ¿Hay alguien afuera? Los sonidos del viento, los murmullos del agua al deslizarse por los canales, los ecos provocados por los pasos dentro del recinto subterráneo, conforman una sinfonía ritual. Algunas investigaciones han comenzado a explorar la acústica de los espacios andinos como parte del diseño sagrado. No se trataba solo de ver o tocar, sino también de oír. El ritual era una experiencia sonora, donde los cánticos y los instrumentos de viento se mezclaban con la respiración del paisaje para generar un entorno de trance. En Enco Grande, se experimentaba el universo con todos los sentidos activados. Así, el santuario se convierte en una interfaz entre el cuerpo humano y el cuerpo cósmico. Cada elemento, agua, tierra, fuego y aire, es tanto literal como simbólico, y su interacción dentro del espacio sagrado transforma a Enco Grande en una herramienta de conexión espiritual. No es simplemente una obra arquitectónica, ni un templo cerrado. Es una matriz de energía activa, un vórtice donde convergen fuerzas invisibles que todavía hoy parecen despertar algo ancestral en quienes lo visitan. La relación entre Enco Grande y el cielo es otro de los aspectos más fascinantes y menos comprendidos del conjunto.
En la cosmovisión andina, el firmamento no era solo un escenario decorativo, sino una escritura viva, un calendario dinámico que guiaba los ritmos de la Tierra. Las posiciones del Sol, la Luna y las constelaciones dictaban los tiempos de la siembra y la cosecha, pero también marcaban los ciclos de las ceremonias, los periodos de iniciación, las ofrendas colectivas y las vigilias espirituales. Algunos arqueoastrónomos han comenzado a descubrir que ciertos ángulos y cortes en la roca de Enco Grande coinciden con alineaciones astronómicas claves, los solsticios, los equinoccios y el paso cenital del Sol sobre Cusco. Desde determinadas posiciones, es posible observar cómo la luz solar penetra por canales o grietas e ilumina partes específicas del santuario. Estas apariciones de luz no eran meras curiosidades, sino instantes sagrados en los que el cosmos se manifestaba con claridad sobre la Tierra, reafirmando la unidad del universo. No menos importante es la dimensión política y social del santuario. Enco Grande no era accesible para todos. Su ubicación, su arquitectura laberíntica y su atmósfera cargada de solemnidad lo reservaban para una élite espiritual y política que comprendía el lenguaje ritual del lugar. En tiempos del Tahuantinsuyo, el Estado incaico no separaba la política de lo sagrado, el Inca era el hijo del sol, su palabra era ley y rito. Y sus decisiones debían estar respaldadas por señales celestiales y autorizaciones ceremoniales. Es posible que Enco Grande funcionara como un espacio de consulta oracular, donde los amautas, los sacerdotes del sol y los altos dignatarios del Cusco se reunían para interpretar augurios. Tomar decisiones trascendentales o consagrar pactos. En este contexto, el lugar adquiría una dimensión de poder invisible, no era una fortaleza física, sino un bastión energético donde se definía el equilibrio del Estado. La presencia de ofrendas encontradas en los alrededores, tales como cerámicas rituales, restos de alimentos, cenizas, pigmentos minerales y huesos de camélidos, refuerza la idea de una actividad ceremonial intensa. Aquí hay humitas, papi, tamalitos pequeños, hay humititas, hay chicha morada, hay papitas, hay habitas, hay camotitos, hay galletas, hay chifles, hay humitas calientes, tamalitos pequeños, hay humititas, lleva papi las humitas, hay chicha morada, las humitas, tamales, hay papitas.
Hay empanadas calientes, empanadas. Pucapucara, cuyo nombre quechua alude a una fortaleza roja, se alza sobre un cerro estratégico, dominando el paisaje y custodiando antiguos caminos que conectaban la capital cusqueña con los rincones más remotos del imperio. La tonalidad rojiza de la roca evoca tanto el color de la tierra fértil como el de la sangre de las ofrendas, estableciendo desde el primer instante un diálogo entre la fortaleza y lo sagrado. 1 metro con 49. Pero ¿cuánto medía el Inca Atahualpa? Sí se sabe también cuánto medía el conquistador Francisco Pizarro. Y el promedio era 1,57 m. Atahualpa medía más. Al acercarse, uno percibe no solo la solidez de sus construcciones, sino también una energía latente, un eco silencioso de ceremonias antiguas y ceremoniales vigilias bajo el cielo andino. Los incas no levantaban fortalezas sin un porqué que trascendiera la mera defensa. Pucapucara, en su esplendor, funcionaba como guardiana de rutas comerciales y militares, asegurando el paso de caravanas y ejércitos. Pero este control físico y territorial se complementaba con el control simbólico de la energía de la tierra. Cada torre, cada angosto pasadizo, cada mirador tallado en la roca estaba pensado para canalizar corrientes telúricas y visibilizar el poder del Estado sobre el paisaje. El viajero que llegaba hasta aquí no solo encontraba una barrera física, sino un mensaje claro: el imperio inca dictaba la ley de la piedra, del agua y del viento. Caminar por los recovecos de Pucapucara es un ejercicio de percepción. De pronto, la vista se abre a líneas de horizonte que dibujan rutas invisibles hacia Tambomachay, Enco Grande y Sacsayhuamán. Desde sus almenas, el valle se despliega como un tapiz viviente, y uno toma conciencia de la red de seques que estructuraba el espacio sagrado del Tabantinsuyo. No era un simple sistema defensivo, sino un nodo de poder energético, un vigía cuya mirada se extendía más allá de lo tangible, tocando centros ceremoniales que palpitaban con el mismo pulso ritual. La construcción de Pucapucara revela un dominio geométrico de la piedra pocas veces igualado. Los muros, de hasta 3 metros de altura, están compuestos por bloques irregulares,
pero ajustados con una precisión que impide la filtración de una gota de agua. Esta técnica no solo garantizaba resistencia, sino también representaba el ideal inca de la armonía cósmica, formas heterogéneas ensambladas en perfecto equilibrio. En algunos sectores, las piedras muestran marcas de herramientas y restanura en forma de U, indicio del uso de cinceles de bronce y de mazos de madera dura, evidenciando una tradición constructiva que se transmitía de generación en generación. Aunque la función principal de Pucapucara parecería militar, su arquitectura incorpora espacios ceremoniales. Nichos tallados en la roca y pequeños altares sugieren la realización de ofrendas antes de cualquier paso importante. Se han encontrado vestigios de hilo de alpaca, plumas y hojas de coca depositadas en hendiduras ocultas, como si cada centímetro de la fortaleza fuera también un santuario menor. Este doble propósito, defensa física y protección espiritual, revela la integración de lo material y lo sagrado, característica esencial de la cosmovisión andina. Las excavaciones arqueológicas recientes han sacado a la luz restos de cerámica ritual, huesos de Camelidae y pigmentos minerales, lo que confirma la práctica de ceremonias en este lugar. Es posible que, antes de emprender largos viajes o campañas militares, los jefes y mensajeros realizasen aquí ritos de purificación y petición de protección. Estas ceremonias no estaban reservadas solo a la élite. La inclusión de senderos secundarios sugiere que pequeños contingentes de portadores y artesanos podían ascender para dejar ofrendas, reforzando así la cohesión social y espiritual del imperio. En la actualidad, Pucapucara sigue siendo un vigía silencioso. El viento que atraviesa sus pasadizos lleva consigo los susurros de los ancestros, el murmullo de antiguos rituales y el eco de pisadas ceremoniales. Cada visitante que pisa sus escalones participa de un ritual inadvertido. Al recorrerlo, activa la memoria del lugar y se convierte, por un instante, en parte de la red energética que enlaza el pasado con el presente.
En el marco más amplio del sistema vial del Tahuantinsuyo, conocido como el Cuapac Ñan, Pucapucara ocupaba una posición clave como puesto de control y redistribución de bienes. Este sistema, compuesto por más de 40.000 kilómetros de caminos interconectados, requería puntos estratégicos donde se pudiera organizar el tránsito de personas, llamas, alimentos, tributos y noticias. Pucapucara cumplía esa función con eficiencia ritualizada. No era simplemente un peaje o una garita militar, sino un umbral ceremonial que señalaba el ingreso a un espacio más denso, tanto física como espiritualmente. Ah oui, je suis d'accord, c'est pas l'architecture là du Cusco ou des choses comme ça. Allí, los chasquis, los mensajeros del Inca, hacían una pausa para entregar sus mensajes, recibir nuevos encargos y recobrar fuerzas. Pero también era donde los viajeros peregrinos se purificaban, donde los embajadores esperaban ser recibidos y donde las caravanas ofrendaban antes de continuar. Todo ingreso al Cusco requería legitimación espiritual, y Pucapucara operaba como ese filtro invisible entre lo profano y lo sagrado. La disposición arquitectónica del sitio sugiere una organización jerárquica del espacio. En el nivel inferior se encuentran plataformas abiertas que pudieron haber servido como zonas de almacenamiento, descanso o reunión de tropas. El nivel medio presenta recintos más definidos, con muros finamente tallados y nichos ceremoniales. Finalmente, en la cumbre del complejo, destacan los torreones circulares, atalayas con vista panorámica, desde donde los vigías controlaban el valle circundante.
Esta estructura vertical no es casual, representa una metáfora del ascenso, tanto físico como simbólico, del mundo de lo común hacia el ámbito de lo elevado. Este principio de organización espacial, lo alto como lo puro, lo bajo como lo terrenal, reflejaba el pensamiento tripartito de la cosmovisión andina, donde el mundo se dividía en 3 niveles. Ananpacha. El mundo superior, Caipacha, el mundo terrenal, y Ucupacha, el mundo subterráneo. Pucapucara, con sus niveles ascendentes, encarna esa trilogía en piedra. Las evidencias de canales de drenaje, conductos ocultos y plataformas de observación refuerzan la idea de una planificación arquitectónica sofisticada que excede lo puramente utilitario. Los constructores incas no improvisaban. Cada piedra era parte de un diseño más amplio que respondía a funciones prácticas, energéticas y rituales. Las canaletas, por ejemplo, no solo conducían el agua de lluvia, sino que la orientaban hacia zonas específicas, posiblemente para activar la tierra o para escenificar ceremonias agrícolas. El agua, siempre presente en la simbología incaica, era vehículo de purificación, medio de conexión con los apus y símbolo de fertilidad. Que Pucapucara tuviese estas canaletas indica que allí se llevaban a cabo actos de limpieza ritual, quizá como preparación para ingresar a Tambomachay, el templo del agua, ubicado a escasos minutos a pie. É porque Lima é Lima só de restaurante. Sí, toda esta semana está de vaga, me hace el trabajo. Hoy día no sé qué me han cogido un poco de esto y eso. ¿Qué tal? Mate de cocamuña, café caliente, café, mate de cocamuña.
uno de los santuarios más enigmáticos y refinados del legado incaico. A diferencia de otras estructuras que proyectan su monumentalidad a través de muros ciclópeos o extensiones urbanas, Tambomachay seduce por su precisión, su intimidad y su delicadeza en la relación con el elemento más vital de la cosmovisión andina, el agua. Situado a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, este santuario no solo fue un punto de parada para las élites del Tahuantinsuyo, sino un templo donde se rendía culto al líquido sagrado que fertiliza la tierra, purifica el cuerpo y renueva el alma. Aquí, el agua no solo corre, canta, susurra, habla, y cada uno de sus canales parece haber sido diseñado no con criterios hidráulicos modernos, sino con una sensibilidad espiritual que transforma la ingeniería en ceremonia. Las fuentes de Tambomachay no son meros conductos, sino arterias de una geografía sagrada. El almuerzo es buffet. Sí. El desayuno ya. Bueno, pero sí, el desayuno lo podemos tomar, picar un poquito, ¿no? Un cafecito con una empanadita en chanchero. El agua nace desde manantiales invisibles, ocultos en las entrañas de la montaña, y desciende por canales de piedra perfectamente tallada, que distribuyen su caudal con exactitud milimétrica. Dos fuentes gemelas, que aún fluyen con la misma fuerza desde hace siglos, han capturado la atención de arqueólogos y místicos por igual. Estas caídas de agua, que brotan paralelas sin que jamás se crucen, eran, según algunas interpretaciones, símbolos del dualismo andino, la coexistencia de opuestos complementarios, como el sol y la luna, lo masculino y lo femenino, el Anan y el Urim. La armonía con la que el agua discurre sin mezclarse evoca la idea de equilibrio cósmico, la danza eterna de las dualidades que sostiene el orden del mundo. Por esta razón,
No es extraño suponer que en este recinto se celebraban rituales de fertilidad, bendiciones para las cosechas y actos de purificación antes de ingresar a la ciudad sagrada. Más allá de lo visible, el complejo contiene recintos de piedra ubicados estratégicamente en niveles ascendentes, cada uno con hornacinas y nichos que habrían servido para colocar ídolos, momias o elementos rituales. A diferencia de fortalezas como Sacsayhuamán o recintos administrativos como Pucapucara, aquí no hay evidencias de uso militar ni almacenes de gran tamaño. Todo parece haber sido concebido con un propósito ceremonial. El visitante contemporáneo que se aproxima al lugar no puede evitar sentirse observado por las montañas circundantes, como si éstas custodiaran el templo desde el inicio de los tiempos. Según la tradición oral recogida por los pueblos locales, Tambomachay era un espacio donde el Inca mismo acudía a dialogar con los espíritus del agua y la montaña, en un acto de comunión que trascendía el poder político para fundirse con lo divino. El sonido del agua, constante y rítmico, opera como una suerte de mantra natural. No hay palabra ni discurso que logre superar la elocuencia de ese murmullo ancestral. El líquido atraviesa siglos sin interrupción, tocando las mismas piedras, recorriendo las mismas grietas, repitiendo un ritual que el tiempo no ha podido clausurar. El eco de ese fluir resuena en la memoria de los pueblos andinos que aún hoy realizan pagos a la tierra en las inmediaciones de Tambomachay. Si uno observa con detenimiento, puede notar restos de hojas de coca, chicha o flores frescas depositadas en pequeñas hendiduras de la roca. Son ofrendas vivas, continuidades culturales que nos recuerdan que este templo no está muerto ni ha sido absorbido del todo por la arqueología, sigue siendo espacio de culto, de encuentro, de conexión espiritual. La técnica de tallado de la piedra, que parece acariciada por el cincel y no violentada, revela una maestría que escapa a la comprensión del pensamiento occidental moderno. Cada ángulo, cada curva, cada canal responde a una lógica de armonía, proporción y fluidez. No hay accidentes en Tambomachay, todo obedece a un diseño donde la materia se subordina al espíritu. Incluso los andenes y muros menores respetan el ritmo del terreno,
dialogando con las pendientes y los desniveles sin alterarlos, como si la arquitectura hubiera sido sembrada y no construida. Esa manera de construir, en la que la piedra parece haber crecido junto con el agua, nos remite a una visión del mundo donde la naturaleza no es un obstáculo a superar, sino una aliada, una madre, una deidad a la que se debe reverencia. Ese carácter sagrado que impregna Tambomachay no solo se manifiesta en su estructura visible, sino también en los relatos que la tradición oral ha conservado a lo largo del tiempo. Según algunos cronistas tempranos, existía la creencia de que los manantiales que alimentaban este santuario provenían directamente de las lágrimas de los apus, los espíritus tutelares de las montañas, que derramaban su sabiduría y fuerza en forma líquida para bendecir a quienes se acercaban con respeto. Este vínculo entre el agua y los apus refuerza la percepción de que Tambomachay era un espacio de tránsito espiritual, una especie de umbral entre lo humano y lo divino. Aquí no se ven grandes plazas ni calles estructuradas, todo gira en torno al acto íntimo de escuchar al agua, de recibir su mensaje, de dejarse transformar por su curso. Los investigadores más rigurosos coinciden en que la elección del emplazamiento de Tambomachay no fue fortuita. Se trata de una confluencia energética, un punto donde la montaña, el agua y el cielo se encuentran con una armonía tan precisa que parece diseñada para la contemplación trascendental. El culto al agua en este recinto no puede separarse del contexto geográfico que lo alberga, rodeado de apus tutelares y de un entorno donde la vegetación andina se despliega con discreta generosidad. El santuario actúa como un eje simbólico entre lo terrenal y lo sagrado. En los alrededores aún se escuchan testimonios de campesinos que, bajo las fases de la luna, realizan rituales para solicitar lluvias o agradecer por las cosechas. Esta continuidad cultural que desafía los siglos nos obliga a mirar Tambomachay no como una ruina arqueológica, sino como un organismo vivo. Un espacio ritual que ha sabido resistir el olvido gracias a la persistencia del saber ancestral. El carácter ceremonial del agua en Tambomachay también está reforzado por la acústica del lugar.
Cada caída, cada canal, cada curva parece haber sido diseñada no solo para el flujo hidráulico, sino para producir un sonido particular. Si uno se detiene en silencio, puede percibir cómo el murmullo del agua se transforma en una cadencia hipnótica que cambia dependiendo de la hora del día y la temperatura ambiental. Esa cualidad sonora ha llevado a algunos investigadores a plantear que el santuario funcionaba también como un instrumento ritual, donde la música del agua acompañaba plegarias, cantos o meditaciones. Las ceremonias celebradas aquí debieron ser actos de profunda conexión interior, en los que el agua no era solo protagonista física, sino vehículo de lo invisible, de lo intangible, de lo espiritual. En esta sinfonía de piedra y fluido, el Inca y los sacerdotes que lo acompañaban encontraban una experiencia estética, sensorial y metafísica difícil de reproducir en otros espacios del imperio. La perpetuidad de Tambomachay no solo se debe a su construcción meticulosa, sino a la relación viva que sus comunidades cercanas mantienen con él. Este vínculo entre pasado y presente se manifiesta con especial intensidad durante ciertas fechas rituales del calendario agrícola andino, como el equinoccio de primavera o el solsticio de invierno. Cuando líderes espirituales de las comunidades rurales cercanas acuden al sitio para realizar ceremonias de renovación y agradecimiento. Se encienden fogatas, se elevan cantos en quechua antiguo y se realizan baños rituales en los canales del santuario, como si el tiempo no hubiese transcurrido. A través de estas prácticas, Tambomachay reafirma su vigencia no como vestigio del pasado, sino como escenario activo de un conocimiento ancestral que sigue latiendo con fuerza en la espiritualidad andina actual. Hola, buenas tardes. Así, este recinto no solo sobrevive, sino que renace con cada invocación, con cada gota que sigue fluyendo, con cada palabra quechua susurrada al oído atento del agua sagrada. La preservación actual de Tambomachay se encuentra atravesada por tensiones entre la valorización patrimonial y las presiones del turismo contemporáneo. En este tejido de significados, donde piedra y agua se abrazan en una danza de perpetua armonía, Tambomachay se revela no solo como un santuario hidráulico, sino como una encarnación material de la cosmovisión andina. Esa forma de entender el mundo que no separa lo espiritual de lo físico, ni lo visible de lo invisible. El recinto no se construyó para imponer una forma sobre la naturaleza, sino para coexistir con ella, para potenciar su energía, para canalizar su esencia. Y en esa coexistencia se encuentra la clave de su misterio. Tambomachay no es simplemente un lugar que está allí, sino un espacio que ocurre, que se activa, que se manifiesta cada vez que el agua recorre sus canales. Igual hagamos poquitos selfies. Manitos a la cintura de repente, así. Una manito acá. Casi tocadito. Eso, queda mucho.
El simbolismo de Tambomachay se profundiza aún más si se considera su relación con los demás sitios sagrados que lo rodean. Pucapucara, Enco, Sacsayhuamán y el mismo Coricancha conforman una red de espacios rituales alineados con puntos cardinales, solsticios y eventos astronómicos que regían el calendario agrícola y ceremonial del Tahuantinsuyo. En ese entramado, Tambomachay ocupa un lugar especial como fuente de purificación y renovación. Los rituales iniciáticos, las transiciones estacionales y los preparativos para ingresar a la capital inca pasaban por este espacio como si se tratara de una antesala espiritual. Era un umbral, un espacio liminal donde el cuerpo se lavaba para permitir que el alma se despierte, donde los caminantes no solo descansaban, sino que se transformaban.